Con el fin de conocer el trabajo realizado por el Consejo Nacional de Educación en el último periodo, entregamos hoy esta cuenta pública con las principales acciones llevadas a cabo durante el 2020 y los más relevantes desafíos que como institución y como sistema debemos abordar en los próximos años. No podemos partir esta cuenta sin mencionar el contexto que estamos enfrentando desde inicio del 2020. La pandemia provocada por el coronavirus ha venido a trastocar a nivel mundial todas las dimensiones de las actividades humanas. En el caso de nuestro país, a la pandemia y sus consecuencias se agregaron los efectos económicos, sociales y políticos del estallido social que se inició en octubre del 2019, el que ha derivado en un proceso de cambio constitucional. Es en este marco los actores del sistema educativo y las agencias públicas en materia educativa realizamos importantes esfuerzos de apoyo y coordinación para favorecer que los estudiantes pudieran, en la medida de lo posible, seguir adelante con su educación con la flexibilidad necesaria para adaptarse a la contingencia sociosanitaria. Como institución, también tuvimos que adecuar nuestro quehacer al desafiante escenario que planteó la pandemia del COVID-19 y debimos buscar mecanismos para seguir cumpliendo con nuestro rol de orientar a las instituciones y los responsables de las políticas educacionales de Chile con el fin de asegurar a todos los estudiantes una experiencia educativa de calidad y que promueva el aprendizaje a lo largo de sus vidas. En educación parvularia y escolar, al Consejo le correspondió pronunciarse sobre una serie de propuestas. En el ámbito curricular se analizaron las bases curriculares de educación para personas jóvenes y adultos y 16 programas de estudio de tercero y cuarto medio para la formación general y formación diferenciada humanístico-científica, además de los programas de estudio de primero y segundo básico para la nueva asignatura de Lengua y Cultura de Pueblos Originarios. El Consejo, en su rol asesor, informó favorablemente la propuesta de priorización curricular presentada por el Ministerio de Educación para dar continuidad a los procesos educativos en el contexto de la crisis sanitaria. En ellas se valoró la oportunidad de presentación, así como una correcta selección de objetivos para orientar a los establecimientos y docentes que han tenido que ajustar los planes de estudio. También fueron revisadas las propuestas de estándares indicativos de desempeño para los establecimientos y sus sostenedores que imparten educación parvularia, educación general y educación técnico-profesional. El Consejo procuró la articulación de los distintos instrumentos, fortaleciendo el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación escolar. Hacia fin de año, el Consejo revisó la propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales para el periodo 2021-2026, la que, luego de un proceso exhaustivo de revisión, fue informada con observaciones. En cuanto a los instrumentos de formación inicial y desarrollo profesional docente, correspondió al Consejo analizar una propuesta de instrumentos referenciales para la política docente. Aunque se valoró una serie de elementos de la misma, fue observada en consideración a un conjunto de aspectos que debían ser fortalecidos en materia de progresión, exhaustividad, fundamentación y consistencia. Se aprobó también la Estrategia Nacional de Educación Pública, instrumento central para la política educativa y la correcta instalación de la nueva educación pública. En educación superior, en 2020, 7 instituciones se encontraban en proceso de licenciamiento, 5 institutos profesionales y 2 centros de formación técnica. Con el fin de dar continuidad a los procesos de aseguramiento de la calidad en el contexto de la pandemia, se realizaron reuniones periódicas de acompañamiento con todas las instituciones, 2 procesos de examinación selectiva y 3 actividades de verificación integral en modalidad telemática. El Consejo debió pronunciarse respecto a la autonomía de 3 instituciones en licenciamiento. 2 alcanzaron su plena autonomía y una se le extendió el licenciamiento por un plazo de 2 años. También se acordó solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de 3 instituciones en licenciamiento y la administración del cierre del Centro de Formación Técnica Alfa. En este contexto se concretó un convenio con el fin de que los estudiantes
que así lo desearan y cumplieran con los requisitos para ello, pudieran incorporarse al Centro de Formación Técnica San Agustín de la misma región en que se encuentra la institución en cierre, para que así pudieran concluir sus estudios. Se recibieron 19 apelaciones de acreditación, 8 institucionales, 7 de carreras de pedagogía, 1 de programas de pregrado y 3 de programas de posgrado. Del total de las apelaciones institucionales, 5 fueron declaradas inadmisibles, decisión fundada en la Ley 20.129, que expresa que el Consejo carece de competencias legales para conocer y resolver un recurso de apelación que impugne el número de años de acreditación institucional, otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación. A pesar de ello, el Consejo debió conocer y resolver la apelación por 2 años de acreditación a partir de una acción de protección hasta la justicia interpuesta por una institución de educación superior. En los casos de institucionales no acreditadas, el Consejo acogió una apelación y decidió no acoger otra. Se recibieron 3 apelaciones de programa de posgrado, las que fueron acogidas. Respecto a las apelaciones de carreras de pedagogía, se recibieron 7 durante el año y 6 fueron acogidas. A inicios de año, 6 carreras de pedagogía se encontraban en proceso de supervisión. 3 de ellas iniciaron el proceso en el periodo y una anunció su cierre. Se presentaron los planes de trabajo de las carreras que ingresaron en 2020. Además, se realizaron 3 actividades de acompañamiento virtual, tras lo cual el Consejo recibió en sesión a las autoridades de las respectivas casas de estudio para conocer el avance en la implementación de los planes de trabajo para posteriormente permitir o remitir un informe de retroalimentación a las mismas instituciones. 9 centros de formación estatales se encontraban en proceso de supervigilancia, 2 de los cuales iniciaron el mismo en 2020 y cuyos proyectos de desarrollo institucional estaban en revisión por consultores externos al término del año. Dentro de las actividades realizadas, se efectuaron 2 visitas de acompañamiento presencial y se revisaron los proyectos de desarrollo institucional a 4 centros de formación técnica estatales. Los rectores de estas instituciones expusieron sus proyectos en sesiones del Consejo, luego de lo cual fueron retroalimentados. Por otra parte, se realizaron 3 actividades de acompañamiento en modalidad virtual para profundizar en temas de interés específico para cada una de las instituciones. En cuanto a la revocación del reconocimiento oficial y procesos de cierre de instituciones de educación superior autónomas, durante el 2020, el Consejo concurrió con su acuerdo a las solicitudes realizadas por el Ministerio de Educación para el cierre voluntario de 4 centros de formación técnica y 4 institutos profesionales. También fueron informadas favorablemente 38 solicitudes de revocación del reconocimiento oficial de carreras, 32 de ellas correspondientes a pedagogía. En el marco del cierre de la Universidad Alsis, se llevó a cabo la aplicación del examen de grado para egresados de la carrera de Derecho. Para el diseño de este examen supletorio, se convocó a expertos para aprobar los ítems y se realizó un pilotaje previo. En octubre se realizó la segunda examinación supletoria, en la que participaron 44 estudiantes. En cuanto a otras contribuciones de políticas públicas, durante el año el Consejo continuó desarrollando iniciativas tendientes a generar y difundir información que aporte a la transparencia del sistema educativo y que contribuya al análisis y la toma de decisiones a través de la revista de calidad en la educación, el sistema índices y la convocatoria de investigación, por mencionar algunas. Se publicaron una serie de columnas de opinión con temas que al Consejo le pareció importante. Entre ellas, promover la urgente necesidad de diálogo cívico, con el fin de que los estudiantes encuentren en los establecimientos educacionales los espacios para atender esta necesidad de debate abierto y respetuoso.
Por su parte, la pandemia por COVID-19 generó una serie de tensiones en el mundo educativo. Respecto de algunas de ellas, el Consejo aportó a la discusión pública, abordando el futuro de la educación superior, el retorno a clases y la importancia de la presencialidad como valor social. En cuanto a la vinculación con el medio, se mantuvo una estrecha colaboración con las instituciones que integran el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, tanto en educación parvularia y escolar como en educación superior, para abordar materias asociadas a la competencia legal del Consejo y otras de coordinación en el contexto de pandemia. Es así como a través de invitaciones a exponer en sesión y de otros mecanismos se mantuvo permanente comunicación con las autoridades de diversos organismos ligados a la educación. El Consejo integra también el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, encabezado por el Subsecretario de Educación Superior, y en él también participan la Superintendencia de Educación Superior y el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación. En el comité se abordaron los desafíos de la pandemia, principalmente asegurar la calidad de los procesos educativos y apoyar a las instituciones en esta contingencia. El Consejo entregó también una serie de aportes asociados a las condiciones mínimas que las instituciones de educación superior deben garantizar en la prestación de los servicios educativos en modalidad remota de emergencia. En otra área, participó activamente entregando retroalimentación e informes al comité para el proceso de actualización de los distintos criterios y estándares de acreditación, según lo mandata la Ley 21.091. En noviembre se llevó a cabo el 25º Seminario Internacional del Consejo, Educar en tiempos de incertidumbre, en el que se abordó el impacto psicológico de la pandemia, la flexibilidad cognitiva, resiliencia y adaptación al cambio, como elementos centrales para entender los desafíos y riesgos de un mundo post-COVID-19. También el Consejo participó en las actividades del Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional convocado y presidido por el Ministro de Educación. A fines de 2020, ese Consejo entregó la Estrategia Nacional para la Formación Técnico Profesional. A nivel internacional, en el marco de su participación en INCUAGE, el Consejo lideró la elaboración del capítulo regional para América Latina y el Caribe de ese mismo organismo. Asimismo, concluyó el proceso de autoevaluación para la renovación de la certificación otorgada por INCUAGE para el periodo 2015-2020. En ese marco, se realizó una consulta a diversos actores internos y externos, con el objetivo de otorgar una mirada comprensiva para la elaboración de la autoevaluación. El Instituto Internacional de Planificación Educativa de UNESCO convocó a 7 países, entre ellos Chile, a través del Consejo Nacional de Educación, a participar en el proyecto Planificación para Trayectorias Flexibles de Aprendizaje en Educación Superior, para conocer y generar recomendaciones basadas en evidencia sobre la construcción y fortalecimiento de las vías de aprendizaje flexible a nivel terciario. El proyecto concluyó en 2020 y los resultados y recomendaciones se compartieron en un conversatorio que se realizó en marzo de este año. Este proceso de cuenta pública coincide con la fecha de renovación parcial de los integrantes del Consejo. 5 consejeros culminamos el periodo de membresía, lo que se concretará durante esta semana. En este contexto, es relevante revisar algunas acciones del periodo abril 2015-abril 2021, de las que cada uno de los miembros que abandonan el Consejo fuimos partícipes, y que han permitido al organismo, a nivel externo, contribuir a una serie de políticas referidas al aseguramiento de la calidad y a nivel interno, fortalecer sus procesos evaluativos, elevar sus niveles de eficiencia y excelencia y promover una cultura de mejora continua en su quehacer institucional. En el periodo participamos en las redefiniciones de una serie de leyes e instrumentos que, además de cambiar en aspectos importantes del sistema escolar y la educación superior, redefinieron o entregaron nuevos roles al Consejo. La aprobación de instrumentos curriculares de particular relevancia a las bases curriculares para tercero y cuarto medios, que concluyeron con una década de cambios curriculares en educación parvularia y educación en general. Esa reforma es la más progresiva e introdujo innovaciones importantes
en el diseño curricular. A esto se suman otros mensajes curriculares e instrumentos conexos, como los estándares de aprendizaje para los distintos grados en los que se realizan evaluaciones, plan de evaluaciones, nacionales e internacionales, entre otros, y el proceso de aprobación de estándares de desempeño para los docentes, que después de 4 años aún no concluye. A nivel interno, en medio de un escenario cambiante y desafiante, el Consejo tuvo que adaptarse. Para ello realizó una serie de definiciones estratégicas dentro de las esenciales 2. Poner a los estudiantes y sus aprendizajes al centro del sistema y avanzar en acciones destinadas a transformarse en un organismo experto en materia de aseguramiento de la calidad de la educación. En lo organizacional, realizó ajustes, aún en consolidación, para responder a esas definiciones y a la vez adaptarse a las nuevas responsabilidades que debió asumir, como la supervigilancia del Centro de Formación Técnica Estatales y la supervisión de carreras de pedagogía. Ello ha implicado revisar procesos e instrumentos, a implementar un nuevo enfoque de desarrollo de estos, movilizándolos desde una lógica de acompañamiento realizado con foco en lo normativo regulatorio a otra con foco en el apoyo, desarrollo de capacidades y fomento de la calidad. También en esta línea resultaron importantes el énfasis que se ha puesto en generar confianza y acciones de cooperación con las instituciones de educación superior, buscando romper ciertos estereotipos instalados en el sistema respecto de los organismos de aseguramiento de la calidad del Estado, énfasis regulador, burocrático y fiscalizador, moviendo al Consejo a ese nuevo balance descrito antes, el cual incluye una fuerte dimensión de apoyo, desarrollo de capacidades y fomento del mejoramiento. Es imposible proyectar los desafíos para el Consejo Nacional de Educación sin analizar el contexto actual. No se puede esperar que los años venideros sean sencillamente un retorno a la antigua normalidad. Por el contrario, el siguiente periodo exigirá reconocer las condiciones de los años anteriores y conducir un proceso de aprendizaje social del cual los sistemas educativos y las sociedades en su conjunto resulten fortalecidos y con nuevas capacidades de resiliencia, coordinación y adaptación. La suspensión de las clases presenciales y el cierre de establecimientos educacionales han sido decisiones dolorosas, pero también discutidas, razonadas y consensuadas. Si bien la tecnología permitió que el sistema siguiera operando, el incremento de las brechas tecnológicas y socioeconómicas se hizo evidente. A esto se agregaron los efectos emocionales y psicológicos de los confinamientos prolongados. Además de los efectos globales de la pandemia, debemos considerar el estallido social de octubre de 2019, las demandas ciudadanas y cuestionamientos a las instituciones. A lo largo de 2020 tuvimos un plebiscito constitucional y se avecina la construcción de una nueva constitución. Con estos elementos de contexto, el Consejo considera fundamental hacer suyos una serie de desafíos de carácter general de los cuales no puede abstraerse ninguna agencia gubernamental, ya que están a la base de los desafíos nacionales para la institucionalidad pública. Asumimos que nuestra institución, como las demás agencias del Estado, están sujetas a revisión en el marco de elaboración de una nueva Constitución de la República, por lo que su continuidad y su rol en el sistema educativo estarán sujetos a ajustes durante los próximos años. El Consejo asume estos desafíos y reconoce que su legitimidad no está dada solo en función de la ley vigente, sino que depende, en último término, de la voluntad popular expresada en los procesos democráticos en el país. Es desde este punto de inflexión que debemos proyectar los desafíos para la educación del futuro, con iniciativas que no se agotan en el corto plazo. En este sentido, reconocemos la urgencia de la reconstrucción y fortalecimiento de la confianza ciudadana en la institucionalidad. Seguir trabajando en el reconocimiento de la diversidad y la reflexión, resignificación e integración del principio de equidad e inclusión a todo el quehacer institucional, lo que implica un compromiso con la inclusión de género, edad, geografía, discapacidad, entre otras, incluyendo la visibilización
de muchas formas de discriminación y desigualdad que permanecen veladas. El Consejo, en una serie de procesos de reflexión, reformuló sus lineamientos estratégicos, posicionando los aprendizajes de los estudiantes al centro de su quehacer. Con este reconocimiento, asumió el desafío de cambio cultural que se reflejó a nivel organizacional y de procesos. Para el próximo periodo se debe seguir avanzando hacia una cultura del acompañamiento y la promoción de la mejora continua, cautelando la centralidad de los aprendizajes en cada uno de los procesos. Para abordar este desafío será necesario preparar una respuesta balanceada a las demandas externas, con iniciativas que correspondan a esa demanda, lo que sin duda impondrá una serie de retos internos. Asimismo, la creciente importancia de alternativas no tradicionales de formación en distintos niveles y destinatarios, acelerada con la pandemia del COVID-19, exige al sistema de aseguramiento de la calidad en su conjunto y al Consejo en específico una mayor capacidad de adaptación, de modo de reconocer la calidad de la diversidad y evitar desincentivar la innovación en instituciones educativas. Para ello, se hace necesario superar las rigideces y reconocer como desafío la construcción de criterios y lineamientos flexibles, que den lugar a procesos y procedimientos adaptados a una oferta que busca ajustarse a las cambiantes necesidades formativas de los estudiantes. Aunque la velocidad de los cambios tecnológicos y sociales venía siendo advertida, la pandemia de COVID-19 los aceleró aún más e hizo imposible eludir la conversación sobre el futuro. El Consejo Nacional de Educación, en este sentido, también recoge aprendizajes de esta situación y aunque ya venía trabajando materias tales como las habilidades del siglo XXI, debe elaborar para asumir una posición de liderazgo en la discusión sobre la preparación de nuestro país para la educación del futuro y para el nuevo escenario que implicará el cambio de la Constitución. Los profesores estarán siempre a la base de la calidad de la educación y constituirán una pieza clave hoy y mañana. Sin embargo, su rol, formación y competencias probablemente cambiarán tan aceleradamente como lo haga la tecnología. En consecuencia, las perspectivas de la educación del futuro deberán permear las iniciativas de mejoramiento docente, para lo cual será necesario formular nuevas estrategias para la formación, el acompañamiento y perfeccionamiento de los profesores. En esta discusión será fundamental el reconocimiento de la centralidad de la interacción en los procesos sociales y educativos, que resultarán cruciales para el desarrollo de habilidades psicosociales y de adaptación al cambio. Finalmente, si bien ya habitamos una sociedad globalizada, la internacionalización de la educación, más allá de redes y convenios, será fundamental para la habilitación de ciudadanos globales, capaces de desenvolverse en un mundo donde las fronteras geográficas se tornan cada vez menos relevantes. En el marco de los desafíos que hemos identificado a nivel general para la institucionalidad pública, cambio cultural en el aseguramiento de la calidad y educación del futuro, a nivel interno se identifican 4 grandes áreas de trabajo. Dotar al Consejo de más y mejores herramientas para una retroalimentación rigurosa y efectiva a las propuestas sobre políticas educativas nacionales. Crear y fortalecer las capacidades institucionales para asumir y consolidar las nuevas funciones que este organismo realiza. Incrementar la visibilidad y liderazgo del Consejo para aumentar su contribución a la coordinación sistémica de la educación en Chile y profundizar y acelerar el proceso de cambio en la cultura institucional del aseguramiento de la calidad hacia el acompañamiento y desarrollo de capacidades para la mejora continua. Para terminar, deseo agradecer a todos los miembros del Consejo, mis colegas, también y especialmente a la Secretaría Técnica, ya que sin el apoyo y colaboración de todos ellos hubiera resultado imposible abordar de manera adecuada y pertinente el conjunto de materias que nos tocó analizar durante el período. En lo personal, al momento de cerrar un ciclo, el cual agradezco ya que me ofreció la oportunidad de aprender y crecer como profesional y persona, abandono las tareas con la satisfacción de haber aportado como un servidor público, apreciación que creo también tienen para con sus personas mis otros colegas que dejan el Consejo. También lo hago con la esperanza de que los que reciban la posta lleven al Consejo a un estadio superior al alcanzado a la fecha,
Eso por el bien de Chile, su educación y su calidad. Muchas gracias.